Hola, ¿qué tal? Soy una mexicana cualquiera y estoy en un video que he prometido y esperado subir acerca de la xenofobia, la ignorancia, la prepotencia y sobre todo baja autoestima que escriben y publican muchos de los latinoamericanos sobre México. ¿Cuántas veces no has entrado a un video de cualquier canal? Uno que suba tops, cosas de fútbol, política, economía, gráficos de los demás países, o simplemente datos de los países. Si tú conoces el canal de Criticalandia, Camelot Historia, Telográfico, La Vida en un Gráfico, Mapas Latinos, Ariel Expresa, Billonario, Hipótesis de Poder, entre otros, y si alguna vez te sorprendiste alguna vez de ver tanta xenofobia hacia México, prepárate para lo que se viene, porque hoy revelaré razones por las que Latinoamérica odia a México. La primera razón y la más clave es que México es el país más influyente de Latinoamérica. Para ser un país influyente es primero ver que resalte económicamente, políticamente, militarmente, culturalmente y un montón de cosas. México cumple con todos los requisitos justos. Muchos de los países de la región no, como por ejemplo en ejército militar México es el tercer lugar en la región, México es el segundo en gasto militar también. Económicamente no solo hay uno o dos indicadores económicos o sociales en los que sobresale México, sino son muchos. Puedes mirar el PIB per cápita, PIB-PPA, índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, salario mínimo, salario promedio, por poner unos ejemplos. México ha subido índices en los últimos años. En PIB-PPA per cápita México lo mide bien, y casi llegaba a $27.000. En PIB per cápita México pasó de tener $13.600 el año pasado a $15.250 este año según el Fondo Monetario Internacional, superando a países como Argentina y República Dominicana por ejemplo, cuando el año antepasado era lo contrario a este año. México tenía un IDH de 0,758 antes de la pandemia y hoy en 2024 su IDH es de 0,781, casi llegaba a la categoría de IDH muy alto. Es lo más justo debido a que México mide bien su IDH. El salario mínimo subió un 110% pasando a los primeros 5 lugares. México tiene ahora el salario promedio más alto de Latinoamérica con $6,862 anuales. Así que ya lo sabes, el 90% de los medios audiovisuales que se consumen con doblaje son de México. En muchos países como en Colombia por ejemplo se usan modismos mexicanos debido a la influencia de los medios de comunicación. El mayor centro de contenido en español es México, incluso por encima de España. Existen artistas como cantantes, actores, modelos o conductores que van a México a triunfar en el mercado hispano, aunque célebres de Estados Unidos como Drake Bell o Britney Spears pueden servir de ejemplo. También otros músicos y modelos de Argentina como Agustín Fernández, Julieta Rodríguez Calvo o los ya fallecidos Marciano Cantera o Diego Verdaguer puedan servir de ejemplo. Existe el caso de los peruanos como Laura Bozzo, Nicola Porcella, y también de músicos como Beto Cuevas o Maribel Guardia. A los estadounidenses, canadienses, europeos y asiáticos les suena más México que cualquier otro país latinoamericano, principalmente porque lo asocian con el idioma español. Puedes encontrar más multinacionales de México que de cualquier otro país latinoamericano. La economía más diversificada la tiene México por un amplio margen por diferencia del resto. México es el país que más inversión extranjera directa recibe, así como el país que más invierte en el exterior. México es el país más industrializado de Latinoamérica y tiene la mayor complejidad económica, incluso superando a España. La estabilidad política de México es la más sólida de la región. México llevaba un proceso de bonanza y desarrollo sostenido mientras que muchos de los países latinoamericanos eran gobernados por militares. Muchos de los países de América Latina han pasado por múltiples guerras civiles y dictaduras. México lleva un siglo sin nada de eso. Y es que, a pesar de la reforma que propuso el expresidente de México López Obrador de eliminar 7 órganos, México tiene mayor institucionalidad que muchos de los países de la región, posee órganos constitucionales autónomos todavía, cosas de las que Latinoamérica carece. México también tiene la mayor facilidad para hacer negocios en toda Iberoamérica y tiene mayor libertad económica que muchos países de Latinoamérica. En ese aspecto solo existen 5 países con mayor libertad económica que México, y esos son Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica y Panamá nada más. México tiene mayor libertad económica que el resto. El segundo factor tiene que ver con temas de geografía. México posee frontera terrestre con la mayor superpotencia en la historia de la humanidad, que a su vez es el mercado más poderoso del mundo. México es uno de los países con mayor cantidad de kilómetros de costa que muchos otros países de la región.
México se encuentra entre dos océanos, además de tener costas en el mar más importantes del mundo, el Atlántico y en el único mar del mundo exclusivo de una sola costa que a su vez es el más biodiverso del planeta. México es una potencia minera, es uno de los mayores productores de oro, zinc y cobre. México también es uno de los principales productores de alimentos, autopartes, materias primas y automóviles. Cuarta razón: biodiversidad, climas y biomas. México es la cuarta nación más biodiversa del mundo y posee mayor diversidad climática y geológica que muchos de los países de la región. México tiene mayor potencial solar que toda Latinoamérica, principalmente por la radiación solar que recibe. En ese aspecto solo es superado por Arabia Saudita y Australia. Quinta razón: otras de exportaciones. México también es un país productor de petróleo y gas natural, además de tener una importante superficie forestal. La sexta razón: organizaciones. México forma parte del bloque comercial más poderoso del mundo, el TMEC, del bloque comercial más poderoso de Iberoamérica, la Alianza del Pacífico, que son también conocidos como los Cuatro Pumas del Pacífico por su libre comercio, a diferencia de otras organizaciones como el Mercosur que lo conforman proteccionistas bolivarianos. México también forma parte del G-20, de la OCDE, siendo el primero de la región y donde un mexicano presidió dicha organización de 2005 a 2021, ese fue el mexicano José Ángel Gurría Treviño, y gracias a él fue que Chile, Colombia y Costa Rica lograron unirse a dicha organización. México también forma parte de la PEC. Número 6. Negocios. La ubicación geográfica de México es perfecta para comerciar con Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia Pacífico por mar y tierra, mientras que Latinoamérica tiene más cerca a cada quien respecto a sus países limítrofes e incluso tiene cerca a muchos países de África Occidental. Número 7. Intervenciones. México es un país que se rige por la doctrina Estrada de no intervención. Es un país que no gasta cuantiosas sumas de dinero armándose para enfrentarse a su vecino como si lo hacen todos los latinoamericanos. Número 8. Relaciones diplomáticas implacables. México ha tenido una privilegiada y honorable historia diplomática. Fue la sede de los tratados de Tlatelolco de desarme nuclear. Tenemos hasta un premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, en 1982. México fue el primer país que visitó el emperador Selassie de Etiopía por la denuncia de la invasión italiana. México no ha roto relaciones con Cuba a pesar de la revolución. México tiene más tratados comerciales que todos los países latinoamericanos juntos. México ha sido mediador de conflictos en la región como los ocurridos en El Salvador, Honduras, etc. Número 9. Influencias. México influye más en los medios de comunicación, las artes, la cultura, la ciencia y los deportes en la región que muchos de los latinoamericanos. Muchos han de conocer cientos de programas, películas o canciones de México. Todos conocen de la gastronomía mexicana, conocen su cultura y no son pocos los que migraron a México. Número 10. Deportes. México ha sido el primer país de la región en organizar unos Juegos Olímpicos, uno de los más memorables de la historia. México es el único país del mundo en organizar 3 mundiales de fútbol. México también es el primer país del mundo en organizar mundial y olimpiadas una tras otra, 1968 y 1970. México es sede de un Gran Premio de Fórmula 1 y ha ganado 5 años consecutivos a el mejor Gran Premio de la temporada. Número 11. Turismo. México es una potencia turística mundial, el sexto país más visitado del mundo con 42 millones de turistas. Aquí es donde muchos latinoamericanos sacan sus excusas para demeritar a México diciendo que son todos estadounidenses o que esos estadounidenses tienen ascendencia mexicana o que son los mismos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Para visitar su país ancestral, cosa muy errónea ya que debido a la Constitución de 1917 todo aquel con ADN mexicano es mexicano sin importar que haya nacido en el extranjero. La nacionalidad en México es por ley y derecho a sangre. Existen otros latinoamericanos con bajo nivel de coeficiente intelectual que dicen que esos turistas solo están de paso para ir a Estados Unidos. Eso es falso. De los 42 millones de turistas que registra la INEGI, el gobierno mexicano y aeropuertos de distintos sitios turísticos, esas 42 millones de personas registradas solo vinieron a turistear y conocer el país porque se enamoraron de él o porque quisieron. Si excluimos a los estadounidenses, México seguiría teniendo más turismo aún que muchos países de América Latina por goleada. Somos también el país de Latinoamérica más visitado por canadienses como el segundo a nivel mundial.
somos el país de la región que más visitan los europeos, japoneses, chinos, coreanos, australianos, sudasiáticos, medioorientales y africanos. Tan solo el estado de Quintana Roo recibe mayor turismo que toda Latinoamérica entera. Finalmente muchos se darán cuenta de la hipocresía centroamericana, caribeña, argentina, peruana, brasileña, venezolana, colombiana, ecuatoriana, española, etc. Imagina ser hispano o latinoamericano, no aguantas a los mexicanos y tienes que consumir día a día de Cinépolis, Oxxo, Cinemex, Sain, Cemex, Dina, todo para comprar cosas en línea, o comprar productos, o ver películas, comprar autos o cemento. Y de forma irónica le consumes al país que tanto odias, como también ves doblaje del país al que más rabia le tienes. Los latinoamericanos se burlan de México porque hay muchos pobres, indígenas, corrupción, desigualdad, inseguridad, gobierno de extrema izquierda, drogas, etc., sabiendo que ellos están mucho peor que nosotros, solo que ellos no lo saben. Los latinoamericanos no conocen a México, sin embargo yo y muchos de los míos sí los conocemos perfectamente. Es gracioso ver cómo los latinoamericanos hablan de inmigración, cuando la mayoría de países de Latinoamérica concentran más diáspora en México que viceversa. México no mira a los ojos al sur, la inmigración mexicana se concentra principalmente en Estados Unidos y Canadá, que ofrecen y mejor pago en los empleos. Si acaso algunos mexicanos mirarán como destino a Europa, principalmente a países como España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania principalmente, y en cierta medida a Suiza, Países Bajos o Suecia, pero a esos países van solo los mexicanos con alto poder adquisitivo. En México ni siquiera se mira a España como destino para migrar y es el tercer país con mayor diáspora mexicana, los latinoamericanos sí lo hacen. Para nosotros España es un destino para estudiar, para empresarios y un destino cultural donde mucha gente tiene lazos y nexos. Lo mismo puede aplicar para los países europeos antes mencionados. A México migran en manadas guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, dominicanos, haitianos, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, brasileños, peruanos, chilenos y argentinos en manadas. Dicho por ellos mismos, es un buen destino para migrar. México exilió a dominicanos en el gobierno de Rafael Trujillo, a peruanos en la época del Sendero Luminoso, a argentinos, chilenos y uruguayos juntos en los años 70 y otra vez a los argentinos durante la crisis económica del 2003. Cada año México refugia a docenas de colombianos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos, brasileños, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que se pueden ver en caravanas. Latinoamérica recibe nuestras inversiones, en México recibimos a sus inmigrantes. Si acaso también en países de Medio Oriente como Israel o Líbano hay una buena cantidad de mexicanos, porque muchos mexicanos son de origen judío y libanés. Incluso aumentó la inmigración de México a Bolivia debido a que la comunidad menonita de México migró a Bolivia, Costa Rica o Paraguay en los últimos años. ¿Y qué tiene de malo ser indígena? Los mexicanos, además de los pueblos originarios, también tienen ancestros en España, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Portugal, en Israel, Japón, Corea del Sur, China, Filipinas, en África, y en otros lados, y no es motivo de vergüenza. Los latinoamericanos le hablan a los mexicanos de drogas como si ellos estuvieran limpios en el tema. Hay países como Brasil, Colombia, Perú o Bolivia que exportan mucha droga sintética. Principalmente, otros países como Argentina, Uruguay y Chile son mayores consumidores de cocaína. Se exporta la droga desde Sudamérica a Europa, principalmente a Galicia, España y Ambert, Bélgica, pero es fácil culpar a México en la ignorancia de ellos mismos. Y es que, volviendo al tema racial, en México no existen censos raciales, aquí la raza jamás tuvo importancia ni consideración. En Latinoamérica tienen un profundo complejo racial, y se puede ver en los comentarios de muchos trolls que aspiran a ser arios. La moraleja final de este video es que no me gusta la realidad latinoamericana, es muy triste y la compadezco, estoy muy lejos de ellos y sigo agradecido al cielo. Son los latinoamericanos que están peleados con la realidad, odian a México, muerden la mano a quien les da de comer. Ni yo ni nadie de mis compatriotas atacan, tanto ellos como yo nos dedicamos a responder falacias, insultos y mentiras que los mismos latinoamericanos escriben, que de verdad es muy triste.
Yo desde que estoy en YouTube pateo a quienes nos ladran y tiran. Mordidas, incluso por hacer lo correcto me han bloqueado de Criticalandia el año pasado, de la vida en un gráfico este año y así. La realidad no está al lado de los latinoamericanos están peleados con ella. México le da de comer a Latinoamérica y es cierto, nuestras empresas les dan de comer y agradecidos deberían de estar los latinoamericanos ya que invierten y generan riqueza a esas empresas. Por algo la ciudad más rica y desarrollada de la región siempre estará en México. Aunque los latinoamericanos traten a los mexicanos como si fuéramos Gambia, este será un país de grandes oportunidades al que muchos latinoamericanos aspiran migrar. Que un latinoamericano le quiera hablar a un mexicano de violencia, pobreza y subdesarrollo es el colmo del cinismo y quienes se creen. Ni Canadá. Recuerdo que por ejemplo Estados Unidos intervino en República Dominicana y México fue el único país del planeta que protestó y defendió a República Dominicana. En consecuencia, República Dominicana nombró la avenida donde se encuentra la residencia presidencial como Avenida México. De aquí miras que el odio de los latinoamericanos hacia México es irracional. Estaría bueno que ellos se ocuparan de sus propios problemas, que entre ellos se apoyen. Aquí la mira es hacia el norte, no hacia el sur. Mientras aquí en México estamos al pendiente de lo nacional, aquí no repercute nada de lo que suceda al sur del continente. Sus peleas internas no llegan aquí. Nadie va a provocar a los latinoamericanos, ellos nos quieren meter a los mexicanos en sus peleas. Y por más que los latinoamericanos nos odien y nos vengan a insultar, siempre los vamos a tratar bien y con respeto. Cuando Argentina padeció la crisis de 2003, México recibió a los argentinos que buscaron una mejor vida fuera de su país. Cuando hay un terremoto en Chile, Perú, Haití o Ecuador, siempre están ahí los topos a prestar ayuda. Cuando hubo conflictos entre latinoamericanos, México siempre estuvo para mediarlos y encontrar la paz. Cuando sus países fueron invadidos e intervenidos por fuerzas externas, México siempre estuvo ahí para levantar la voz. México fue la única nación de la tierra que protestó por la anexión de Austria perpetuada por la Alemania NAZI, y gracias a eso existe la México-Plaza en Viena, que recuerda ese gran gesto. México siempre estará ahí para entablar relaciones comerciales y diplomáticas cuando sus países lo requieren. México siempre recibe todos los latinoamericanos que busquen oportunidades, incluso los inmigrantes ilegales. Existen grandes albergues no gubernamentales, refugios levantados por civiles y financiados por ellos, como el de las patronas en Veracruz. Sin importar su odio, jamás vamos a actuar como ellos, siempre lo que necesitaron ahí estuvimos. Por más que se burlen y por más que se crean Islandia. Lo triste y lo gracioso es que toda Latinoamérica padece los mismos problemas de México, pero los latinoamericanos te hablan como si ellos fueran Suiza, Japón o Nueva Zelanda. Fíjate, los costarricenses se creen suizos y tienen una desigualdad enorme con ver el índice Gini, lo mismo Panamá. En Chile se creen noruegos y junto a Brasil y Colombia son los mayores productores de droga a Europa. Los argentinos se creen Alemania y tienen recesión, inflación, pobreza, atraso y déficit económico, como un índice de miseria alto y alrededor de 50.000 comedores comunitarios. Brasil se cree Japón, pero tienen una desigualdad e inseguridad alta, un IDH, renta per cápita y PIB per cápita menor a muchos países de la región. Perú se cree potencia, pero su infraestructura parece del sur de Asia. Su IDH no pasa de 0,770 y su PIB per cápita no pasa de $10,000 como mínimo. Y así podemos seguir. Hasta los latinoamericanos se acomplejan con Norteamérica, hasta la geografía los hace llorar, cosa que de verdad celebro. Conclusión final: el odio te corroe, la envidia te mata, y el país al que tanto odias cada vez se hace más fuerte. Gracias por acompañarme en el video de hoy.